Entre 1955 y 1975, Vietnam fue el escenario de una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Estados Unidos la llamó una cruzada contra el comunismo. Pero detrás de esa narrativa se esconde una historia de mentiras, intereses geopolíticos y millones de víctimas civiles. Esta no es la versión de Hollywood. Esta es la historia real de la Guerra de Vietnam. Vietnam fue colonia francesa por casi un siglo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, declaró la independencia. Pero Francia regresó con apoyo estadounidense. Cuando los franceses fueron derrotados en Dien Bien Phu, 1954, Vietnam se dividió en norte comunista y sur pro-occidental. La promesa de elecciones libres jamás se cumplió. Estados Unidos empezó a intervenir, sin declararle la guerra a nadie. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson anunció que barcos vietnamitas habían atacado al destructor estadounidense USS Maddox en el Golfo de Tonkin. Era falso, pero sirvió como excusa para lanzar una guerra total. Con apoyo del Congreso, Estados Unidos envió más de 500,000 soldados. La guerra comenzaba oficialmente con una mentira. Estados Unidos utilizó armamento devastador, napalm, fósforo blanco y el tristemente famoso agente naranja, un químico que arrasó la selva. Y a generaciones de vietnamitas, el 70% de las víctimas fueron civiles. Aldeas enteras fueron arrasadas. La masacre de My Lai, donde 504 personas fueron asesinadas, fue solo una entre muchas ocultadas por el gobierno. La mayoría de soldados estadounidenses eran jóvenes, muchos reclutados a la fuerza. Peleaban en una tierra desconocida, contra un enemigo invisible, por razones que no entendían. La desmoralización era alta. Drogas, suicidios y traumas fueron parte diaria de su vida. Regresaron a casa como villanos, no como héroes. Por primera vez, la guerra fue transmitida por televisión. Y eso cambió todo. Millones en Estados Unidos comenzaron a protestar. Estudiantes, artistas y veteranos dijeron basta. La prensa expuso las mentiras. Los papeles del Pentágono confirmaron lo impensable, que el gobierno sabía que la guerra no se podía ganar, pero seguía enviando soldados. En 1973, Estados Unidos se retiró. 2 años después, Saigón cayó. Vietnam se reunificó bajo el comunismo. La imagen del helicóptero evacuando desde una azotea fue el símbolo de una derrota moral. Estados Unidos no solo perdió la guerra, perdió credibilidad internacional. Más de 3 millones de vietnamitas murieron y 58,000 soldados estadounidenses no volvieron. Vietnam aún sufre las consecuencias. Enfermedades por químicos, tierras contaminadas, generaciones nacidas con malformaciones. En Estados Unidos, los veteranos sufren abandono. La guerra dejó marcas físicas y mentales. Aún hoy, se enseña como un error estratégico, pero no como una injusticia histórica. La guerra de Vietnam fue más que una batalla contra el comunismo. Fue una guerra contra un pueblo que quería autodeterminarse. Una guerra que no se ganó con armas, pero que se perdió en conciencia. Recordarla con honestidad es un acto de justicia histórica.